Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. El cielo de Eilat se partió en dos. Un surco ígneo atravesó las nubes violetas como un cuchillo, y la tierra tembló segundos antes de que los restos del amanecer delta se estrellaran contra el valle. La explosión silenciosa dejó una línea humeante de metal calcinado y fuego estéril. Diego Maldonado se arrastró fuera del compartimento de carga, cubierto de polvo, heridas y el olor a cables quemados. Tosía con violencia. El casco agrietado se le resbaló por la frente mientras intentaba enfocar el entorno. Respirar dolía. Pensar, más todavía. No sabía si había sobrevivido alguien más. Tal vez no importaba. La misión estaba muerta. Su equipo también. Y él, solo un ingeniero de soporte atrapado en un planeta desconocido. Pero entonces la vio. Una figura emergía lentamente de entre el humo, tambaleante, como si la gravedad misma la rechazara. Llevaba una armadura negra, brillante y curvada, como esculpida en obsidiana líquida. Tenía proporciones inhumanas, una silueta imponente y al mismo tiempo exquisitamente esbelta. Cada paso que daba hacía que el metal de su armadura crujiera con una mezcla de poder y desesperación. Se detuvo a pocos metros de Diego. Su voz atravesó el modulador dañado del casco, una mezcla entre jadeo y súplica. No puedo respirar. Diego la miró, atónito. Por un instante no reaccionó, paralizado tanto por el miedo como por la belleza extraña de esa criatura de acero. La voz era femenina. Eso sí podía distinguirlo. Y estaba sufriendo. ¿Qué? Alcanzó a decir, incorporándose como pudo. ¿Qué eres? Ella se arrodilló, apoyando una mano pesada en la tierra ardiente. Ayúdame, por favor, la armadura, se cerró, está colapsando. Diego se acercó sin pensar. Era una locura, sí, pero había algo en su voz que lo atravesaba como una daga blanda. Una fragilidad oculta bajo toneladas de acero. ¿Dónde están los seguros? Ella alzó el rostro apenas. Un haz de luz traspasó la visera, dejando entrever unos ojos intensos, casi púrpura, que temblaban. Su respiración era cada vez más corta. Base del cuello, desliza, hacia atrás. Diego apoyó las manos sobre el collarín metálico, notando cómo vibraba el calor atrapado en su interior. Sintió el pulso acelerado de ella bajo el metal. Estaba ardiendo. Lentamente deslizó las placas con cuidado, desactivando los cierres magnéticos. Uno por uno. Un leve siseo de vapor escapó cuando la primera sección se abrió. Ella se arqueó levemente hacia atrás, como si le hubieran quitado un peso de siglos. Siguió con los hombros. Luego con el pecho. Y ahí se detuvo. Porque lo que vio lo dejó sin aliento. Piel brillante, sudorosa, tensa por el esfuerzo. Venas marcadas. Respiración temblorosa. Un cuerpo que parecía más arte que biología. Una guerrera tallada en carne viva. Su cabello empapado se pegaba a su cuello. Las placas metálicas resbalaban una a una, como escamas cayendo de una criatura mítica. ¿Estás bien? Susurró Diego, incapaz de apartar la mirada. Ella abrió los ojos, atrapándolo con una intensidad feroz. Pero no respondió. Solo asintió muy levemente. Aún temblaba. Y entonces, sin previo aviso, su cuerpo se desplomó hacia él. Diego la atrapó entre sus brazos. El peso de la armadura restante casi lo venció, pero logró sostenerla. Sintió el calor de su piel contra su pecho. Su aliento agitado contra su cuello. Y algo más, algo que no era humano, pero tampoco alienígena del todo. Era puro instinto. Fuego contenido. Como si el universo acabara de confiarle un secreto prohibido. Y en ese momento lo supo, ese ser caído del cielo, no solo era una guerrera. Era una condena con forma de mujer. Y él acababa de romper el sello que la mantenía intacta. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La noche en Eilat había caído como una cortina líquida, espesa y cargada de electricidad. El aire olía a metal, a ozono, a algo antiguo. El cuerpo de la guerrera temblaba entre los brazos de Diego, aunque ya sin el peso asfixiante de la armadura, su piel seguía ardiendo como si su sangre hirviera por dentro. Diego la había recostado sobre un lecho improvisado de hojas y tela térmica. Encendió una pequeña fuente de calor a su lado. Su respiración aún era irregular, y cada tanto murmuraba palabras en un idioma que él no entendía, gutural y elegante a la vez. Su cuerpo, desnudo parcialmente tras quitarle los últimos fragmentos metálicos, era una obra viva de simetría salvaje. Por un instante,
Diego se preguntó si era real o si la muerte le había enviado una visión final antes de extinguirse. Pero el calor que emanaba de ella, su pulso rápido y sus labios entreabiertos lo anclaban a la realidad más intensa que había experimentado jamás. Ella abrió los ojos. Lentamente. Como si despertara de un sueño profundo o regresara de un lugar donde la conciencia no tiene forma. Y entonces lo vio. Sus pupilas se fijaron en él con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Tú, no debiste verme, murmuró, su voz más clara ahora, aunque cargada de un temblor apenas contenido. Estabas muriendo, respondió Diego, sentándose junto a ella. No iba a dejarte así. La guerrera giró lentamente la cabeza. Una lágrima rodó por su sien. Has roto el pacto sagrado de mi pueblo. Nadie, ningún ser vivo, debía ver lo que hay bajo mi armadura. Diego se acercó más. La luz del fuego dibujaba sombras suaves sobre su piel descubierta. A pesar de su tono duro, no había rabia en su voz. Solo una tristeza profunda, como si algo importante se hubiera perdido para siempre. Lo siento, pero no me arrepiento. Ella no respondió de inmediato. En su rostro había ahora otra cosa. Una lucha interna. Un fuego que no tenía que ver con las leyes de su raza ni con la guerra de la que había venido. Soy Zaira, comandante de la Guardia Real del Reino de Kaarn. Fui enviada para interceptar tu nave. Para destruirla si era necesario. ¿Y ahora? Preguntó Diego, sin apartar los ojos de los suyos. Ahora, ella tragó saliva con dificultad, ahora no puedo regresar. Te vi. Me viste. Y eso cambia todo. Diego le ofreció agua. Zaira bebió lentamente, sin apartar la mirada. Cada movimiento de sus labios lo afectaba de formas que no entendía del todo, pero que sentía profundamente. Ella intentó incorporarse, y él la sostuvo con una mano firme. Cuando sus torsos se rozaron, ambos se estremecieron. Su respiración se aceleró por un instante, como si sus cuerpos se reconocieran incluso antes que sus mentes pudieran procesarlo. En mi mundo, mostrar el cuerpo es entregar poder. Y tú, ahora lo tienes. No quiero poder sobre ti, Zaira. Solo quiero que vivas. Ella lo miró fijamente. Sus pupilas se dilataron. Su rostro, tan inhumano como perfecto, se suavizó apenas. Has visto lo que nadie debía. Y sin embargo, no me sentí débil. Me sentí libre. Diego le acarició el cabello, empapado, sedoso como metal líquido. Entonces quédate. Aquí. Conmigo. Zaira cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su expresión era otra. Más oscura. Más intensa. Si me quedo, no seré tu prisionera, ni tu carga. Seré tu igual. Tu compañera. O tu fin. Acepto lo que seas, dijo él, acercándose. Sus labios se encontraron por primera vez, no como un gesto desesperado, sino como una respuesta inevitable a la tensión acumulada desde que sus ojos se cruzaron. El beso fue lento al principio, lleno de preguntas sin palabras. Luego se volvió más profundo, como si cada parte de sus cuerpos se buscara con hambre contenida. Zaira se pegó a él, entrelazando sus piernas con las suyas. Su cuerpo ardía como una estrella caída, y sus manos recorrieron su pecho con precisión guerrera y deseo primitivo. Cuando se separaron, respiraban como si hubieran corrido millas, jadeando entre caricias temblorosas. Ahora sí, susurró ella contra su cuello. Ahora estamos marcados. Y entonces, de lejos, retumbó un trueno que no venía del cielo. Un eco mecánico. Motores. Casas de combate. Nos encontraron, dijo Zaira con frialdad. Luego, muy cerca de su oído, si voy a caer, Diego, será contigo. La luna de Eilat colgaba inmensa sobre la llanura como un ojo ancestral que todo lo veía. Su luz bañaba las rocas oscuras con un brillo plateado y extraño, como si la tierra misma recordara antiguos pactos de sangre. El fuego que Diego había encendido palpitaba suavemente, reflejando su calor en los cuerpos entrelazados que yacían bajo una tela térmica improvisada. Zaira estaba acurrucada contra su pecho, sus respiraciones sincronizadas como si hubieran compartido el mismo aliento durante siglos. Su piel seguía húmeda por la fiebre de la recuperación, pero el temblor había desaparecido. Lo que sentía ahora no era debilidad. Era deseo. Era confianza. Era una amenaza dulce y silenciosa que él no sabía si era capaz de resistir, o si realmente quería hacerlo. Nunca he estado tan cerca de nadie, susurró ella, trazando con la yema de su dedo los contornos de su mandíbula. Nunca he querido estarlo. Diego se estremeció. El roce era mínimo,
pero el efecto era total. Su cuerpo reaccionaba como si Zaira hablara directamente con sus nervios, su sangre, su centro más primitivo. Y sin embargo, respondió él, mirando su rostro bañado por la luz lunar, me dejaste tocarte. Despojarte. Verte. Zaira sonrió. Fue una sonrisa feroz, pero no cruel. Era la sonrisa de una guerrera que por fin podía soltar la espada. De una mujer que acababa de descubrir el vértigo del deseo sin armadura. No me dejé. Lo pedí, murmuró. En ese momento, cuando el aire me faltaba, no pensé en mi honor ni en mis votos. Solo quería vivir. Y al verte, pensé que tal vez no era tan malo si tú eras el último ser vivo que me mirara desnuda. Diego tomó su rostro entre las manos. La besó lento, profundo, con una ternura que contrastaba con el instinto salvaje que aún hervía en ambos. Sus labios se entendían sin necesidad de palabras. Se abrían, se buscaban, se mordían apenas, como si supieran que esa noche podía ser la única. Zaira se sentó sobre él, sus caderas firmes en su vientre, su melena cayendo alrededor de su rostro como una cortina de seda negra. Lo miró como si él fuera una decisión difícil, una puerta que no debía cruzar pero que ya había traspasado hacía horas. Si lo hacemos, dijo, con voz ronca, seré tuya. A ojos de mi raza. Y tú serás mío. No podré traicionarte ni dejarte atrás. Tampoco podré entregarme a otro. Así son nuestras leyes. Aunque no estés de acuerdo, aunque no seas carnita. Diego deslizó sus manos por su espalda hasta sus muslos, y la atrajo aún más hacia sí. Entonces no quiero que lo evites. Quiero que lo cumplas. Sus labios se volvieron a encontrar, pero esta vez no fue un beso. Fue una promesa, sellada con el aliento entrecortado de ambos, con los dedos que arañaban suavemente pieles nuevas, con cuerpos que se unían como si el mundo alrededor no existiera, como si lo único real fuera el calor entre ellos. El fuego crepitó mientras ella se movía sobre él, lento, ondulante, como si cada roce fuera una oración y cada suspiro una plegaria prohibida. Las estrellas allá arriba desaparecieron en sus miradas, hasta que nada quedó salvo gemidos bajos, manos tensas y el latido acompasado de dos cuerpos ardiendo. Después del clímax, Zaira se acurrucó nuevamente contra su pecho. Ya no temblaba. Respiraba profundo. Serena. Su dedo dibujaba círculos en el abdomen de Diego, como si buscara memorizarlo para siempre. No esperaba esto, susurró ella, cerrando los ojos. Vine a destruir tu nave. A observar a los humanos. A decidir si eran una amenaza. ¿Y ahora? Ella sonrió con los ojos cerrados. Ahora quiero protegerte más que a mi reino. El viento sopló con fuerza, levantando polvo desde las rocas. Zaira se incorporó de golpe, sus sentidos alerta. Un leve zumbido se escuchaba a lo lejos. Bajo, grave, constante. Diego lo oyó también y se sentó de inmediato, tomando su chaqueta. ¿Qué es eso? Zaira se levantó sin decir palabra. Fue directamente hacia los restos de su armadura. Del interior extrajo una lanza replegada, que se desplegó con un leve chasquido eléctrico. Es una nave de reconocimiento. No son humanos. Es de los míos. Diego tragó saliva. ¿Vinieron por ti? Vinieron por los restos. Por el informe. Por mí, y por ti, ahora. ¿Nos matarán? Ella lo miró con una intensidad que lo paralizó. No mientras yo respire. Y por primera vez, Diego vio no solo a la mujer que le robó el aire. Vio a la guerrera que podía incendiar mundos si alguien osaba separarlos. El zumbido en el aire se hizo más denso, más amenazante, como si el cielo mismo se hubiese cargado de intención hostil. Desde el horizonte, la nave Carnita rompió la oscuridad con un resplandor triangular. Flotaba con una gracia terrible, pesada y elegante como una hoja de obsidiana lista para cortar. Zaira se irguió por completo, ya sin rastro de debilidad. La lanza que había activado crepitaba suavemente, extendiéndose hasta el doble de su tamaño, vibrante con energía azulada. Su cuerpo seguía desnudo, cubierto solo por una fina capa translúcida de energía que parecía adherirse a su piel, como si la protegiera sin ocultarla. Diego no podía dejar de mirarla. La mujer que hacía unas horas se había derretido entre sus brazos ahora parecía una diosa guerrera nacida de las estrellas. Pero su expresión era otra. Fría. Decidida. Letal. Son del consejo de casa, dijo Zaira sin mirarlo. No aceptarán que me haya expuesto, ni que haya roto el juramento del cuerpo. Diego apretó los dientes mientras tomaba una barra metálica oxidada, el único trozo de nave que pudo usar como arma.
¿Y si intentamos hablar con ellos? Zaira giró lentamente la cabeza hacia él. Su mirada era fuego puro. No hablan. Solo ejecutan. Es su mandato. Mi honor ya está perdido. Pero tú eres el crimen. La nave descendió a unos 30 metros. 4 figuras emergieron de su interior como sombras afiladas, cada una vestida con la armadura completa de la Orden Kaarnita. Las lanzas que portaban eran más grandes que las de Zaira. Y ninguna decía una palabra. La tensión en el aire se volvió insoportable. Uno de los guerreros avanzó. Su voz retumbó como un tambor sagrado, profunda y sin emoción. Comandante Zaira. El consejo te declara en traición. Tu pureza ha sido mancillada. Has permitido ser vista. Has sido tocada. Has sentido. El guerrero giró su rostro hacia Diego. Y tú, humano, has roto el equilibrio. El castigo es la eliminación de ambos. Zaira avanzó un paso. Su lanza brilló como si respondiera al latido de su corazón. Entonces ven por mí. Pero no lo tocarás. Uno de los soldados levantó su arma. Un solo disparo bastaría para acabar con él. Diego lo sabía. No era guerrero. No era soldado. Pero no pensaba quedarse atrás. No después de lo que había sentido. No después de lo que eran ya el uno para el otro. Zaira giró levemente la cabeza, sin apartar la vista de sus enemigos. Si mueres hoy, dijo, con voz baja, no será solo como humano. Será como mi igual. Como mi compañero. Como el primero que me hizo sentir libre. Y si muero, respondió él, será sabiendo que te tuve en mis brazos y no me arrepiento. Ni un segundo. El primer rayo de la lanza enemiga estalló contra el suelo donde Diego había estado un instante antes. Había rodado por instinto, esquivando apenas la explosión. Zaira ya no estaba a su lado. Se había lanzado contra los suyos con una furia que cortaba el aire. Sus movimientos eran imposibles de seguir. Giraba, saltaba, caía de rodillas y se levantaba como si bailara con la muerte. Cada impacto de su lanza contra la de los otros generaba ondas de choque que estremecían la tierra. No luchaba por el honor. Ni por obediencia. Luchaba por él. Diego se arrastró por el flanco, buscando un ángulo, una debilidad. La barra de metal vibraba en su mano sudada. Aun sabiendo que no tenía oportunidad, no iba a quedarse mirando. Uno de los kaarnitas lo vio. Avanzó hacia él como un juicio viviente. Diego se levantó de golpe y gritó mientras embestía con la barra. El impacto fue brutal. El kaarnita lo arrojó con una patada, pero Diego logró golpearlo en la articulación de la rodilla. Lo suficiente para que cayera de lado. Zaira aprovechó el instante. Su lanza atravesó el pecho del guerrero caído con un estallido de luz. El cuerpo se convulsionó y quedó inmóvil. 3 quedaban. Y uno de ellos pronunció el nombre que congeló todo. Zaira, hija del alto comando. ¿Estás dispuesta a destruir tu linaje por un humano? Ella bajó la lanza un segundo. Su respiración era como el vapor que brota de un volcán a punto de explotar. Sí, dijo, sin vacilar. Si eso es traición, que arda la tradición. Los kaarnitas rugieron con furia. El siguiente ataque sería total. Zaira se giró hacia Diego, su lanza a medio alzar. Pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Prepárate, dijo ella. Porque esta noche no se trata solo de sobrevivir. Se trata de elegir. ¿Elegir qué? Preguntó él. Ella sonrió. Una sonrisa feroz, orgullosa, hermosa. El amor. O el olvido. Y juntos, se lanzaron al choque. El campo de batalla improvisado se tornó un vórtice de luz, rugidos y estallidos. Cada golpe de lanza, cada descarga, cada paso resonaba como un tambor de guerra ancestral. La tierra misma parecía rechinar bajo sus pies. Diego corría, se deslizaba, esquivaba con reflejos que no sabía que tenía, con el cuerpo guiado no por técnica, sino por el deseo ardiente de no perderla. Zaira era una tormenta hecha carne. Su lanza trazaba espirales imposibles, dejando líneas azules incandescentes en el aire. Cada movimiento suyo era una danza entre la furia y el control absoluto. Sus enemigos luchaban como sombras disciplinadas, pero ella peleaba como si su alma estuviera en juego. Y lo estaba. Uno de los kaarnitas logró derribarla. Su lanza golpeó con violencia su costado, arrancándole un gemido que no era de dolor, sino de rabia. Diego gritó su nombre y se lanzó hacia el atacante sin pensar. Su barra oxidada golpeó contra la espalda del guerrero.
El metal se partió en dos, pero fue suficiente para que Zaira contraatacara. La guerrera giró sobre su espalda, levantó la pierna y lo derribó con un movimiento seco. Luego lo atravesó de lado a lado con su lanza, derramando un chorro de luz que chispeó en el aire antes de disiparse. Diego cayó de rodillas. Su brazo temblaba. Tenía un corte en el hombro y una costilla rota, lo sabía por el ardor cada vez que respiraba. Pero sus ojos no se apartaban de ella. Zaira se giró hacia él, jadeante, con el rostro manchado de sudor y una pequeña herida sangrante en la mejilla. Se acercó de un salto, lo sostuvo con un brazo y lo atrajo contra su cuerpo como si lo protegiera del mundo entero. «No me hagas esto», susurró con furia. «No mueras. No así. No cuando por fin te tengo. Aún no», jadeó él. «No pienso irme. No sin ti». El último de los carnitas los rodeaba como un depredador paciente. Su lanza giraba en sus manos con precisión letal. Pero no atacaba. Solo observaba. Y entonces habló. «No se trata solo de romper las reglas, Zaira. Has hecho algo peor. Has amado fuera del linaje. Has entregado tu cuerpo, tu alma, a un inferior». Zaira se levantó lentamente, sin soltar la mano de Diego. El aire vibraba a su alrededor, y por primera vez desde que todo comenzó, su armadura respondió. Fragmentos de energía comenzaron a reconstituirse en sus brazos, en su torso, pero no cubrían su cuerpo como antes. Ahora flotaban sobre su piel como una corona de furia. Ella misma era la armadura. Él no es inferior. Él me vio morir, y me dio vida. Me tocó, y no huyó. Se quedó cuando yo hubiera huido de mí misma. Eso no lo entiendes, porque solo obedeces. Pero yo ya no. El carnita alzó su lanza para responder, pero Zaira se adelantó con un rugido que cortó el aire como una cuchilla. Sus cuerpos chocaron con la fuerza de dos mundos opuestos. La lanza de él se estrelló contra el escudo de energía que rodeaba el cuerpo de Zaira, mientras la suya se hundía con velocidad brutal en la armadura enemiga. Una explosión de luz blanca los envolvió por un segundo. Cuando el destello desapareció, ambos estaban de rodillas. El guerrero carnita respiraba con dificultad, su casco roto. Sangre azul oscuro brotaba de su boca. Zaira se mantuvo firme. Sus piernas temblaban, pero no cayó. Su lanza brillaba aún, clavada entre las costillas del enemigo. El guerrero tosió y extendió la mano, pero no para atacar. Para tocar su rostro. «Eres diferente. No como nos criaron. No. Soy libre». El cuerpo del carnita se desplomó sin ruido. El combate había terminado. Diego corrió hacia ella, tambaleante. Sus dedos se aferraron al brazo de Zaira como si aún no creyera que todo había acabado. Ella lo recibió entre sus brazos, lo levantó y lo abrazó con una fuerza que decía más que 1000 palabras. Sus bocas se encontraron otra vez, con la urgencia de los que han visto el fin y decidieron seguir vivos. Fue un beso lleno de sangre, de polvo, de amor absoluto. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó él, aún temblando. Zaira miró el cielo, donde aún flotaba la nave carnita, en silencio. «Van a enviar más. Querrán respuestas. Venganza. Castigo. Entonces nos vamos». Ella lo miró a los ojos. Por primera vez, sus pupilas púrpura brillaron con un destello de ternura desnuda. «No, Diego. Ya no huyo. Si tengo que caer, que sea peleando por esto». «¿Por qué?». Zaira acercó su rostro al de él. «Porque nunca antes me sentí tan viva como cuando me viste sin armadura. Y ahora quiero que el universo entero lo sepa». El viento sopló fuerte, arrastrando cenizas. Pero entre ellas, los dos se mantenían de pie. No como víctimas. No como fugitivos. Como dos cuerpos que se habían elegido. Y que ahora estaban dispuestos a incendiar el cielo para defenderse. La nave carnita permanecía suspendida en el cielo, oscura y muda, como un juicio pendiente. El campo de batalla humeaba a su alrededor, marcado por los restos de armaduras rotas, la tierra quemada y los suspiros agotados de dos cuerpos que habían desafiado un imperio. Zaira sostenía la lanza aún encendida, el pulso de su energía vibrando con cada latido de su corazón. Diego estaba a su lado, su brazo herido envuelto en una venda improvisada. Las heridas abiertas en sus cuerpos eran muchas, pero ninguna tan profunda como lo que habían compartido, y ninguna más poderosa que lo que aún ardía entre ellos. Entonces, una voz descendió desde la nave, fría y metálica, amplificada como una sentencia. «Zaira de linaje alto, te ordenamos rendición inmediata.
Has quebrado la ley sagrada de la guarda. Has traicionado tu origen. Has compartido piel y aliento con una especie inferior. Tu castigo es la disolución corporal. Tu compañero será incinerado. Diego miró al cielo con rabia contenida. Dio un paso adelante. Venid. Pero no encontraréis un esclavo ni un cobarde. Soy humano. Y la amé. La amaré hasta que este mundo arda. Si queréis matarme por eso, hacedlo. Pero antes, miradnos. Mirad lo que habéis perdido al negaros al amor. Zaira le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Ellos nunca entenderán, dijo ella en voz baja. Entonces vamos a mostrarles, respondió Diego sin miedo. Una segunda voz emergió de la nave. Era más serena, más antigua, una que Zaira reconoció de inmediato. Era la voz de su madre, la matriarca de los 9 tronos. Zaira, he visto la transmisión. Lo que hiciste con él, cómo lo miraste, cómo luchaste. Nos enseñaron a no sentir, a no mirar, a no rendirnos jamás ante otra voluntad. Pero tú luchaste más allá del deber. Amando. Zaira contuvo el aliento. Entonces, ¿me ejecutarás tú misma? ¿O enviarás a otro? La voz vaciló. No. Lo que has hecho ha dividido el consejo. Algunos quieren tu cabeza. Otros quieren saber cómo lograste sentir sin romperte. Zaira sonrió, alzando la barbilla con orgullo. Pregúntale a él. El humano. Él me vio cuando yo era solo una sombra vestida de acero, y me tocó como si no le importara quién era. Y eso me salvó. Un silencio largo se derramó desde la nave. Entonces la compuerta descendió. No con armas. No con soldados. Sino con una figura alta y sin casco. La matriarca caminó sobre la tierra quemada y se detuvo ante su hija. Zaira alzó la lanza con lentitud, pero no atacó. Madre, dijo con un nudo en la garganta. La matriarca la observó. Luego, sus ojos se desviaron a Diego. ¿Tú eres el que tocó a mi hija? Diego sostuvo la mirada, firme. Sí. Y no me arrepiento. La matriarca lo contempló largo rato. Finalmente, asintió. Entonces cuídala, humano. Porque si ella cae, esta vez sí vendremos por ti. Luego se giró hacia la nave y alzó la mano. En un gesto inesperado, los sistemas se desactivaron. Las luces rojas desaparecieron. La amenaza se extinguió. Zaira soltó la lanza, que cayó con un leve crujido sobre la tierra. Diego se giró hacia ella. Ella lo abrazó con fuerza, clavando la cabeza en su cuello, como si solo entonces se permitiera temblar. Ganamos, susurró él. Zaira sonrió. No. Empezamos. Pasaron semanas. Meses. Construyeron un refugio en los riscos del sur. Pequeño, cálido, aislado pero con vista al cielo abierto donde se habían encontrado por primera vez. A veces cazaban juntos. Otras veces simplemente yacían sobre las mantas, desnudos, sin hablar, escuchando el corazón del otro como única melodía. Zaira ya no usaba armadura. Solo brazales livianos y un colgante hecho con parte de la lanza que lo salvó. Diego había convertido fragmentos de su nave destruida en herramientas, y juntos cultivaban una tierra que nadie más había querido jamás. Y cada noche, antes de dormir, ella lo miraba como si aún no pudiera creer que él seguía ahí. ¿Por qué me salvaste aquel día? Le preguntó una noche, con la cabeza sobre su pecho. Porque no eras una guerrera, respondió él. Eras una mujer a punto de romperse. Y vi algo más en ti, algo hermoso, algo que ni tú te atrevías a mostrar. Zaira se acomodó encima de él, besándolo con lentitud, con una ternura que ya no ocultaba. Pues ahora ya no quiero esconder nada. Nunca más. E hicieron el amor como si el universo no existiera. Lento, profundo, sin miedo. La luna de Eilat los observaba, testigo de un amor que había sobrevivido al deber, a la muerte, al acero, a las estrellas. Y al amanecer, ella le susurró al oído, con la voz quebrada de emoción. Voy a tener algo tuyo dentro de mí. Algo más que recuerdos. Diego se quedó en silencio. ¿Un hijo? Zaira asintió. Y esta vez, cuando se besaron, no fue por deseo. Fue por eternidad.